No te engañes. ¿Trigo o cizaña? Según la Biblia. La parábola del trigo y la cizaña, narrada en el Evangelio de Mateo 13, 24-30, es una de las enseñanzas más impactantes de Jesús, que utiliza el simbolismo agrícola para transmitir profundas verdades espirituales. En esta parábola, Jesús describe cómo un hombre siembra trigo en su campo, pero mientras duerme, un enemigo siembra cizaña, una planta dañina que se parece al trigo en sus primeras etapas de crecimiento. Los sirvientes del hombre le preguntan si deben arrancar la cizaña, pero él responde que no, para evitar dañar también al trigo. Al final, en el tiempo de la cosecha, el trigo será recogido y la cizaña será quemada. Esta parábola revela lecciones fundamentales sobre el reino de Dios, el juicio final y la distinción entre los hijos del reino y los del maligno. Características del trigo. El trigo, como planta agrícola, tiene un papel fundamental tanto en la vida cotidiana como en el simbolismo bíblico. Es un alimento básico, utilizado para sustentar la vida, y en la parábola, representa a los hijos del reino, aquellos que siguen las enseñanzas de Cristo y buscan vivir conforme a los principios del Evangelio. Una característica distintiva del trigo es que, a medida que madura, la planta se encorva debido al peso de los granos. Este detalle es significativo, ya que refleja la humildad y la madurez espiritual de los creyentes. El trigo crece de manera organizada y tiene raíces profundas y fuertes que lo sostienen firmemente en la tierra. Espiritualmente, esto simboliza a aquellos que están firmemente establecidos en su fe, dispuestos a dar fruto en el momento adecuado. Además, el trigo es una planta que, cuando llega a su madurez, es fácil de identificar por la forma de su espiga y el color dorado de sus granos, lo que simboliza la recompensa y la cosecha final para aquellos que han permanecido fieles. Espiritualmente, el trigo es un símbolo de aquellos que siguen el camino de la justicia y producen frutos de bondad y obediencia. En la cosecha final, el trigo es recolectado y guardado en los graneros, lo que representa la salvación y la recompensa eterna para los justos. Características de la cizaña. Por otro lado, la cizaña es una planta dañina que crece en el mismo campo que el trigo, pero se distingue por ser inútil y perjudicial. En sus primeras etapas, la cizaña se parece al trigo, lo que dificulta su identificación. Sin embargo, al madurar, la cizaña se convierte en una planta vacía y sin valor. Sus semillas son negras, amargas y no aptas para el consumo humano. Espiritualmente, la cizaña representa a los hijos del maligno, aquellos que viven alejados de Dios y cuyas acciones y corazones están alineados con el mal. La cizaña crece en el campo del trigo, absorbiendo los mismos recursos, pero no produce frutos buenos. A pesar de su apariencia inicial, la cizaña no tiene propósito más que obstaculizar el crecimiento del trigo y generar caos. De manera simbólica, la cizaña refleja a aquellos que, aunque aparentemente pueden estar cerca de los creyentes o incluso en la misma iglesia, no están comprometidos con el reino de Dios ni siguen sus mandamientos. La diferenciación entre el trigo y la cizaña. Una de las características más interesantes de la parábola es la distinción entre el trigo y la cizaña en su madurez. Mateo 13, 30. Aunque ambas plantas comienzan de manera similar, la diferencia solo se revela cuando el trigo está completamente maduro. El trigo, debido al peso de su fruto, se encorva, lo que refleja humildad y crecimiento espiritual. En cambio, la cizaña, que no produce frutos buenos, permanece erguida y vacía, sin ninguna señal de verdadera abundancia. Este detalle es significativo porque simboliza cómo los creyentes, al madurar en su fe y vivir en obediencia a Dios, demuestran humildad y un carácter transformado por su espíritu. El trigo, al inclinarse, muestra que ha cumplido su propósito de dar fruto y está listo para ser cosechado, mientras que la cizaña, que no tiene nada que ofrecer, permanece erguida y vacía, sin mostrar frutos de justicia. El significado bíblico de la parábola. La enseñanza central de la parábola es la coexistencia del bien y el mal en el mundo. Jesús explica que, en el reino de los cielos, los justos y los impíos vivirán juntos hasta el final de los tiempos. Mateo 13, 36-43. Este es un hecho que debemos reconocer como parte de nuestra realidad en la tierra. A menudo, los creyentes y los no creyentes conviven, pero la separación definitiva solo ocurrirá en el juicio final, cuando el trigo y la cizaña sean separados. Jesús enseña que no debemos apresurarnos a juzgar a los demás, sino que debemos esperar con paciencia el tiempo de la cosecha, cuando Él separará a los justos de los injustos. En ese momento,
El trigo será recogido y llevado a los graneros, lo que simboliza la salvación eterna. La cizaña, por su parte, será quemada, lo que representa el castigo eterno para aquellos que han rechazado a Dios.